Nos quedaba pendiente cerrar un poco el tema de la Semana de Mayo. Recapitular un poco qué sucedía en ese momento, cómo era nuestra sociedad, cómo eran las personas, qué comían. De todo eso nos estaba contando un poco el periodista e historiador Daniel Balmaceda, que está con Ceci allí en el barrio de La Recoleta. Y le queríamos preguntar algunas curiosidades más. Ceci, ¿están por ahí? Seguimos por acá, Tamara. De hecho, sabes que en esos días de lo que se trataba era de independizarse de España. Todavía faltarían un par de años para que eso efectivamente suceda, pero el espíritu era ese. España, un país muy católico, da a suponer que cuando estuvieron acá le pusieron pilas para construir como sus iglesias, ¿verdad? Sí, sin duda, como en el resto del país, donde los edificios más antiguos son los cabildos por lo general y las iglesias. La principal, la catedral, porque la catedral comenzó a construirse en el 1600. Cambió muchas veces, se modificó, no es exactamente como está ahora, pero fíjate que de ahí, de la catedral, llevaron los bancos para el Cabildo Abierto del 22, porque cuando tuvieron que meter a 250 personas en el Cabildo Abierto, no tenían un espacio preparado, por lo tanto llevaron los bancos de la catedral y de otras iglesias vecinas para sentar a toda esta gente. Por otra parte, ¿quién se casó en la catedral? San Martín. O sea que tiene historia inclusive por esos motivos, ¿no? Por casamientos. La iglesia no estaba como muy empapada de este espíritu revolucionario, si se quiere, ¿o sí? No, el obispo Lué, Benito Lué, o sea, el principal eclesiástico del Río de la Plata en ese momento, era muy realista, por lo tanto estaba en la posición del virrey Cisneros. Y tuvo algún enfrentamiento con la Junta, porque el 30 de mayo se hizo el primer Te Deum, el Te Deum de agradecimiento por la revolución. Y el obispo no les puso las sillas adelante a los miembros de la primera Junta, o sea, lo que demostraba que había cierta interna entre el poder eclesiástico y el poder gubernamental. ¿Otra iglesia de ahí por la zona ya se puede decir que en ese entonces estaba? Sí, San Francisco, a una cuadra de la Plaza de Mayo, apenas sobre la calle Defensa, que también era una de las iglesias principales. La primera que tuvimos en Buenos Aires, o sea que es importantísima para nosotros y por suerte en este momento la están refaccionando. Por ahí quedaba planteada, Tamara, cuando nos presentaba las costumbres. ¿Qué se puede decir más de las costumbres de los pobladores de ese entonces? Bueno, eran mucho más madrugadores en todo caso que el promedio de la población. Ya a las 6 de la mañana Buenos Aires estaba con mucha gente circulando, sobre todo empezaban de noche, es decir, esperaban la primera hora para tener actividades. El desayuno era muy fuerte, es decir, se desayunaba mucho más de lo que se almorzaba. Y sí ocurría que eran muy religiosos y se iba todos los días a misa por lo menos una vez. En muchos casos iban hasta 2 veces a misa en el mismo día. Daniel. Hablando de las iglesias, sí. A propósito de eso, te quería preguntar si hay registro de cantidad de iglesias que había en Buenos Aires para entonces. Sí, porque en aquel tiempo las iglesias, o sea, justamente los barrios no se llamaban barrios, sino parroquias. Viste que cuando están las elecciones se dice la parroquia tal, la parroquia... Bueno, surge de aquella costumbre de agrupar a la población en cada una de las parroquias. Para 1810 había 15 iglesias, todas cerca de Plaza de Mayo, en todo caso la más lejana estaba por donde ahora está el obelisco. Recordemos que hoy el obelisco cumple 76 años, así que feliz cumpleaños, don Obelisco. Pero volviendo a la historia de la iglesia que estaba ahí, la de San Nicolás, que estaba cerca del obelisco, después cuando se hizo la 9 de julio se tiró abajo. Bueno, ahí el sacerdote era Manuel Alberti, uno de los vocales de la primera junta. ¿Había otras religiones en ese entonces? No, en realidad la comunidad judía tenía que disimular, en general eran portugueses que habían llegado y que por cierta intolerancia que existía, no aquí, sino hace 200 años en muchos territorios, las otras religiones no se permitía el ejercicio y nadie sostenía un casamiento cruzado como ahora, salvo si el de los protestantes, que por ejemplo el almirante Brown, él era protestante y su mujer era católica, entonces decidieron que los hijos de él, los varones, iban a ser protestantes y las hijas mujeres católicas. En este programa siempre Hugo, que es nuestro compañero periodista que viaja por diferentes provincias, prueba las comidas típicas de cada provincia, de cada lugar que visita. ¿Qué se comía en ese entonces? Bueno, como habíamos dicho, ¿no? El asado era la comida típica. Sí.
todos los días se comía asado, porque por la cantidad de carne. En cambio, en las afueras de Buenos Aires se comía un poco más de caballo. Y el caballo tenía cierto problema. La carne de caballo tiene un olor un poco feo y cuando se transpiraba uno percibía rápidamente ese olor a caballo. Hasta que se inventó el desodorante estábamos en problemas. Y faltaba todavía, ¿no? Faltaba un tiempo largo. Wow. Colonias y esas cosas. Las colonias llegaron. El primero en traer colonias, o uno de los primeros, fue Manuel Belgrano, en un viaje que hizo en 1815 a Europa. Volvió con colonias y usaba los perfumes. Para las mujeres era genial, un hombre que oliera bien. Los soldados del Ejército del Norte les llamaba la atención esto de que, estos paisanos, de que el general Belgrano utilizara este perfume. Pero era él porque era así, era una persona muy prolija en su aspecto, una persona que se cuidaba las uñas, se trataba de estar siempre bien afeitado. Bueno, bienvenido de hecho fue un gran conquistador de mujeres gracias a estas galanterías que tenía, ¿no?